Para empezar, lo primero que se va a hacer es plantear el hecho de trabajar con referencias. En esta medida, lo que se va a hacer es una nueva escena para poder, digamos que vincular la escena ya creada anteriormente. Para ello, vamos a guardar la nueva escena. En este caso, vamos a darle un nuevo nombre que va a servir de referenciación. En un momento determinado lo vamos a llamar con el nombre del personaje y con la tecla R para poder, digamos que, diferenciar qué es una referencia. En este caso, vamos a crear referencia. Miramos inicialmente las propiedades, vamos a trabajar con ignorar versión, lo que permite en un momento determinado trabajar con cualquier versión de malla. Posteriormente vamos a vincular el archivo anterior, robot, y darle referencia. ¿Qué sucede con esto? Obviamente parece una importación, pero en el outliner vamos a encontrar diferencias, un icono que permite entender que es una referencia como tal externa, lo que significa que si modificamos el archivo externo, este va a permitir trabajar con el archivo como tal de una manera directa. Le damos, vemos aquí el reference editor, el cual permite importar los nuevos archivos. Abriendo nuevamente el archivo exterior, en el momento en que se cambie el archivo exterior, va a poder activarse el archivo de referencia, actualizarlo automáticamente. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para poder trabajar paralelamente lo que son texturas, lo que son riggings y lo que son animaciones, y todo se compila en el archivo de entrada, permitiendo que el animador trabaje con el archivo de referencia sin que tenga que esperar a que termine el proceso de rig o de texturización como tal. Una vez tenemos en este caso el archivo fuente, se va a hacer un pequeño cambio. Este cambio se va a trabajar, digamos que a nivel formal. Se va a generar una selección de alguna área específica, y esta área lo que vamos a modificarla, y obviamente va a actualizar automáticamente el archivo referenciado. ¿Qué, digamos que cuidados hay que tener con todo este proceso? Hay que tener cuidado con lo que sería, por ejemplo, no añadir nuevas geometrías una vez esté empezando la animación. Al añadir nueva geometría, subdividir o retirar puede modificar de una manera compleja lo que es el archivo de referencia y, digamos que, entorpecer el proceso de animación o dañar inclusive el proceso de animación. Entonces, este proceso nos va a permitir trabajar en paralelo diferentes elementos y poder trabajar tranquilamente un escenario sin que haya interrupciones de modelado o toque reubicar o insertar nuevamente el modelo para una escena como tal. Ya trabajando con lo que va a ser el archivo, hay que empezar a hacer el proceso de rigging. Tenemos obviamente un grupo de entrada, tenemos toda la geometría vinculada como tal al proyecto, que está en un solo grupo como tal de trabajo, y se va a empezar con el proceso de generar los joins. Vamos a generar la retícula como un punto de snap para poder que queden perfectamente orientados los diferentes joins como tal de la cadena principal. Para empezar, vamos a empezar con un join principal, del cual se van a idear tres joins hacia arriba y en este caso uno hacia abajo para manejar lo que va a ser la base del personaje. Ubicamos en el eje principal estos elementos para poder tener lo que va a ser una especie de espina dorsal. Si bien el personaje es un robot, se le puede dar cierto grado de expresividad, se pueden trabajar unos stretch, unos squash, y también se pueden trabajar unas distorsiones, si es lo que se plantea, digamos que de cierta manera caricaturesca. Para el resto de los elementos podemos trabajar lo que son elementos rígidos. Por ahora vamos a renombrar los diferentes joins para que no haya problemas con respecto a lo que va a ser la ubicación de los controles una vez empiece el proceso del rig de una manera más profunda y más compleja. Cambiamos cada uno de los joins que van en la espina dorsal. También el del final. Y lo mismo el de la base. Una vez tenemos estos elementos que van a ser los que conforman la espina dorsal, vamos a crear los del cuello. Creamos el join de lo que sería la base del cuello. En este caso tenemos todavía el snap, eliminamos el snap, volvemos a colocar el join. Ubicamos este ángulo que va a estar, que le da cierto grado de, digamos que de caracterización en el cuello, y uno en la base de la cabeza. Otro va a pertenecer a la cabeza
que es propiamente para darle rotación a lo que sería el tope de la cabeza y propiamente el final de lo que sería en este caso el sombrero, que va a ser un elemento interesante, importante dentro de la caracterización del personaje. Nuevamente vamos a renombrar los joints correspondientes a lo que sería el cuello. Posteriormente lo que sería este doblez. La base de la cabeza. Propiamente la cabeza. El tope de la cabeza. Y para finalizar el tope del sombrero. Ahora pues una opción que se puede tener es vincularlo propiamente a un punto dentro de la espina dorsal. Para ello seleccionamos el heredero, seleccionamos el que va a ser el padre y presionamos la tecla P. De esta manera tenemos toda la cadena completa, como podemos ver al rotar el personaje. Es importante mantener una relación de escala cuando vayamos a hacer varios personajes para poder controlar, obviamente, digamos que un manejo de los elementos. Igual, la idea es hacer un rig que pueda ser escalable en un momento determinado. Ahora otro elemento que se va, digamos que a generar, otra vez activamos la retícula como para plantear una linealidad dentro del proyecto. Y vamos a hacer en este caso lo que son los joints correspondientes al accesorio de la corbata que plantea el personaje. Teniendo bien una verticalidad en los joints, podemos reubicarlos con respecto a lo que serían los ejes principales del objeto. Nuevamente teniendo la retícula activa, vamos a reubicar bien los puntos de control de lo que sería este accesorio. En este punto el snap a retícula es muy importante para poder controlar la ubicación y digamos que la precisión de los diferentes joints dentro del personaje. Renombramos cada uno de los joints. En este caso que sería propiamente la corbata y el final de la corbata. Unimos el principio de la corbata con lo que sería el punto de referencia y nuevamente se trabaja si se desea a vincularlo al punto principal dentro de la columna. Igual ahora vamos a ver una alternativa con respecto a ese elemento de trabajo. Ya tenemos de los elementos principales. El elemento a seguir en este caso sería eh, la tobera de salida, el tubo de salida en este caso también de vapor, que va a ser un elemento como tal. Aquí estamos reubicando lo que sería el join, se puede en un momento determinado reubicar presionando la tecla D y seleccionándolo, entonces puede reubicar la pose sin mover el resto de la cadena. Obviamente hay que darle posteriormente otra vez la herramienta de Orient Join para que reubique todos los ángulos. Es importante que todos los ejes estén en la misma dirección para evitar problemas en el momento de las rotaciones. Ahora vamos a hacer lo que es el join de la tobera, que va a ser para poder generar cierto movimiento, no demasiado grande, pero sí por poder plantear, por ejemplo, una entrada o salida de humo y que el movimiento de dicha tobera le dé cierto grado, digamos, de personalidad a lo que es el objeto como tal, para que no quede simplemente un tubo pegado al personaje, sino que tenga cierto, digamos que carisma con respecto a lo que es todo el planteamiento de caracterización que se tiene para el objeto. Ahora pues se vincula nuevamente
a lo que sería el punto principal dentro de la espina dorsal, renombrando adecuadamente cada uno de estos joints. Este concepto de renombrar los joints cuando se está generando el rig es muy importante dentro de la metodología, pues va a permitir en un momento determinado comprender cuáles son cada una de las características que tiene el personaje, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene? Si tiene una o más rodillas, si tiene uno o más codos. Son importantes, ¿por qué? Porque cuando ya se esté planteando el proceso como tal, no solamente por los scripts que se pueden vincular, sino por la ubicación de los elementos al momento de generar ya sea el skinning o de generar los componentes de rotación, los controles que va a tener cada uno de los joints dentro del personaje para la fácil animación. Para continuar, vamos a empezar entonces ahorita a hacer lo que es el rigging de cada una de las manos, que en este caso son brazos articulados que terminan en pinzas. Entonces vamos a plantear primero la visión en vista superior, vista frontal, perdón, y planteamos una ubicación inicial de los joints para esta primera mano como tal. Obviamente hay que plantear una reubicación porque a trabajar con el plano frontal, la vista superior, pues obviamente hay que reubicar los puntos con respecto a lo que sería la verdadera postura del brazo como tal. Se reubican de acuerdo a estos nodos principales. Como pueden ver aquí, sí se arrastra lo que sería cada uno de los elementos posteriores en la jerarquía, lo que reubica la dirección del joint de una manera automática, porque ya la tenemos activa como herramienta. Ahora se verifican los reposicionamientos, que no haya ningún tipo de duda con respecto a la verdadera posición, pues obviamente eso va a incidir en las rotaciones finales y en la calidad de la animación posterior que tenga el personaje. Como les repito, pues digamos, por ejemplo, aquí las pinzas van a tener, cada una de esas pinzas va a tener un, una apertura, van a ser mecánicas, pero tienen que tener principio y final como tal la rotación para que el objeto pueda, digamos, que adherirse adecuadamente a dicho proceso. Ahora, cuando las colocamos en la vista superior, obviamente quedan ubicadas con respecto al plano de tierra, hay que reposicionarlas en las diferentes vistas para poder controlar, digamos que de manera adecuada estas rotaciones. Miren que se rotan automáticamente debido a la ubicación del orient joint y vamos a vincularlas a través de la tecla P con lo que sería la cadena principal, en este caso con lo que sería la muñeca. Entonces seleccionamos la rotación, en este caso vamos a rotar el eje a partir del modo componente y activamos el icono de miscelánea, que es el interrogante que hay en el modo componente en la parte superior. Entonces se rota lo que sería el join, el eje de rotación del join, lo que nos va a permitir plantear una rotación ortogonal con respecto al join y no con respecto al universo. Se tiene que rotar en relación al resto de los ejes. Como pueden ver, todos los ejes en este caso se orientan con respecto al eje Z, el eje X, perdón, dentro de lo que es a la dirección del próximo join, o sea, que sigue la orientación del hueso. Verificamos varios de los diferentes joints con respecto a su rotación para que estén acordes a la dirección de todos los huesos y podamos tener una lógica con respecto a lo que es la orientación. Se tiene que reorientar en todas las direcciones posibles para evitar una mala, digamos que, apropiación de los elementos cuando vayamos a hacer los controles. Todo parece indicar que se encuentra muy bien con respecto a la rotación. Ahora sí, una vez tenemos bien ubicada la orientación, vamos a vincular primero el heredero, Shift, el elemento padre y se presiona la tecla P para que quede la cadena de huesos.
En este caso tenemos que renombrar toda la cadena completamente para evitar confusiones posteriores. Como tenemos 6 brazos en este caso, es mucho más importante renombrarlos al empezar el proceso. En esta medida no hay que esperar a tener todos los huesos para renombrar, pues se puede hacer un trabajo aparentemente muchísimo más dispendioso, mientras que utilizando una serie de técnicas podemos duplicar los diferentes huesos que ya hemos creado, digamos, para este primer brazo y reemplazar algunos elementos de los nombres dentro de la nomenclatura. Como se puede percibir, se genera una nomenclatura en este caso BN-L ARM2J, porque digamos que son ARM1J, que 1A, que sería 1A o 1B, dependiendo de la posición dentro del brazo y del brazo que es. En este caso ARM1 es porque es el brazo 1, el nodo A, el nodo B, etcétera. Y cuando hagamos más adelante un reflejo, un mirror, pues simplemente se va a reemplazar en este caso el L por R para que sepa que se es izquierda o es de lado derecho del cuerpo del personaje. Pero por el momento lo importante es tener claro cuál es cada uno de los elementos, en este caso por ejemplo la muñeca, y vamos a trabajar lo que serían las pinzas como tal. También lo que sería la base de la pinza y lo que sería el final de la pinza como tal. Obviamente copiar y pegar facilita mucho el proceso para poder, digamos que, no tener problemas de digitación. Es una metodología bastante, digamos que, aceptable para evitar problemas a nivel técnico. Ya teniendo pues lo que es este primer brazo del lado izquierdo, guardamos. Y para continuar, digamos que manejamos, seleccionamos la base del join, vamos a Skeleton y buscamos las opciones de Mirror Join. En este caso el eje que nos sirve más para hacer las rotaciones YZ, y se va a reemplazar donde dice Search. Vamos a buscar la partícula L mayúscula, guión bajo L mayúscula, y la vamos a reemplazar por guión bajo R mayúscula. Es importante que se aclare bien cuál es la partícula que se va a buscar porque la va a localizar y le damos la opción Mirror. De esta manera se tiene a todo el brazo, digamos que reflejado con todas las características y ubicaciones exactas de la pose, digamos que en este caso una especie de pose T, tomando en cuenta que tiene 6 brazos y es más una pose de araña, pero tiene todas las características y reemplazó la partícula L por la partícula R. Ahora para uno de los brazos traseros, duplicamos en este caso la secuencia como tal, simplemente no mirror sino duplicar, y los vamos a reposicionar con respecto a cada uno de los nodos del otro brazo. Utilizando la tecla presionada, la tecla V, hacemos un snap tratando de localizar, digamos que el eje de dicho componente. Ahorita pues igual se pueden reposicionar de una manera más precisa. Ubicamos nuevamente cada uno de estos elementos. Aquí tocará hacer una rotación de lo que sería la muñeca para reposicionar las garras. En este caso es muy posible que al reposicionar la muñeca se genere un problema, digamos, en los ejes del joint de la muñeca. Entonces lo primero que se hace es rotamos lo que son las garras para que queden bien ubicadas. Como pueden ver, si se rota el eje principal no rotan las garras, así que rotando el eje de la muñeca se reubican lo que son los elementos de las pinzas. ¿Para qué? Para que ya tengamos una ubicación clara de lo que van a hacer estos elementos. Posteriormente podemos llegar a desvincularlos, generar un nuevo join, reorganizarlo y de esta manera poder nuevamente vincular las pinzas. Puede parecer un trabajo dispendioso, pero también asegura que las rotaciones estén de una manera adecuada. Nuevamente se van a reubicar bien los joins, se hace una verificación de las orientaciones.
Vemos que está algo, las orientaciones están bien, pero tenemos que reubicar los nodos. Se utilizan entonces cada uno de los ejes de coordenadas adecuados para reposicionar dichos elementos. Desvinculamos entonces las pinzas a lo que sería el join final. Si lo rotamos, como podemos ver, la rotación ya está orientada, pero la ubicación propiamente del eje como tal está completamente desvinculada, lo que hace que en un momento determinado se puedan presentar grandes problemas en el momento de generar la rotación. Así que es mucho más sencillo en un momento determinado eliminar el join, recomponerlo para evitar, digamos, que problemas con respecto a lo que es el resultado final. Eliminamos entonces el join final. Nos aseguramos en qué parte de la cadena está. Y creamos un nuevo join. En este caso utilizamos la vista frontal. Se crea el nuevo join. Se va a vincular a la cadena como tal. Copiamos el nombre. Lo reemplazamos, tomando en cuenta cuál es el, el, el punto como tal en donde está ubicado. Y se va ahorita a reubicar el eje de coordenadas a través del modo componente, lo que nos permite tener el join ubicado de manera adecuada. Ahora sí, miramos en la vista de perspectiva y vemos que está desfasado, simplemente se trata de reposicionar. Ahorita sí vamos a trabajar con mayor precisión cada uno de los elementos. Se vinculan como herederos las diferentes pinzas de esta mano. Vemos que es la mano 3. Así que vamos a reemplazar el nombre. Ya no va a ser por mirror en este caso todavía, sino que vamos a tomar lo que sería, en este caso, por el menú Modify, seleccionar lo que sería la cadena principal y vamos al menú que dice Search and Replace, lo que va a permitir cambiar la número 1 por el número 3. Automáticamente todos los nombres de la cadena en jerarquía cambian con respecto al reemplazo que se hizo. Ahora se hace el mirror correspondiente una vez se ubiquen adecuadamente los diferentes elementos. Y tenemos ya la cadena de la otra cara del personaje, el otro lado del personaje. Se hace el mismo proceso para lo que serían las manos faltantes. Vemos que en este punto ya el personaje tiene los 6 brazos editados. Lo que vamos a hacer adicionalmente es generar una especie de punto principal en donde todos estos codos, entre comillas, van a quedar vinculados. Entonces vamos a ir a la vista lateral. Para poder ubicar bien este nodo. Lo nombramos como la base de los brazos y los 6 puntos de entrada, en este caso los 6 nodos de los brazos, los vamos a volver herederos de este punto principal. Este a su vez va a ir al punto principal de la
espina dorsal. Esto puede presentar ventajas y desventajas, ya depende de la metodología que uno utilice, pues al estar vinculado todos, si hacemos por ejemplo un smooth bind para el cuerpo, obviamente todas las cadenas de hueso se pueden complicar, uno puede llegar simplemente a seleccionar unos joints y decir que se vinculen solamente los joints deseados para que no haya joints digamos que adicionales cuando estemos haciendo el skinning, o simplemente podemos desvincular todos los nodos extremos, como estamos haciendo en este caso, y vincularlos a través de un parent, de un constraint, por decirlo así, puede ser por point o puede ser por parent, para que el personaje cuando digamos que se mueva, pues los arrastre adecuadamente. Mientras que el resto pues van a estar vinculados, digamos que a la postura del personaje como tal. ¿Sí? ¿Esto para qué? Es para poder utilizar diferentes tipos, digamos que de relaciones a nivel de vinculación, ya sea por constraints o ya sea por skin como tal. Creamos un nuevo grupo, en este caso lo vamos a llamar joins, y vamos a meter todas las cadenas dentro de este grupo principal para que esté separado dentro de cada una de los elementos, dentro de los componentes, lo que va a permitir controlarlo todo con un solo personaje y escalarlo adecuadamente cuando sea necesario. Así podemos tener independientes lo que son la espina dorsal, los brazos y los diferentes accesorios y extremidades del personaje. Si activamos en este caso lo que sería la cadena de referencia, vemos que actualiza automáticamente el personaje dentro de la referencia como tal con cada una de las variaciones incluidas. Todavía pues no hemos creado lo que serían las carpetas dentro del channel box para cuando se está haciendo el layout de la escena como tal de los diferentes personajes. Volvemos al personaje principal para finalizar la creación de lo que son los joins.